voy a enseñarte a cómo exportar vídeos horizontales en alta calidad 4K desde Adobe Premiere Pro, para poder utilizarlo en plataformas web o en internet o en plataformas sociales como por ejemplo YouTube, Instagram, etc. Primero tienes que revisar que la secuencia de tu vídeo esté ajustada a una resolución de 4K horizontal. Por ejemplo, en este caso he realizado el montaje de un vídeo horizontal 4K y para poder confirmarlo pulsamos en cualquier parte de la secuencia para tenerla seleccionada y nos dirigimos a la parte superior a secuencia y pulsamos en ajuste de secuencia y se nos abrirá la ventana de ajuste de secuencia que podemos modificar. En la base de tiempo vamos a seleccionar a cuántos fotogramas por segundo queremos que esté nuestro vídeo. Puede ser 24, 25, 30, 50, 60. En este caso seleccionaré 25. Después en la sección de vídeo, en el tamaño del fotograma, el aspecto de resolución tiene que ser horizontal. Nos lo marcará aquí a la derecha. Sería 16:2.9. Si estuviera al revés, 9:2.16 sería un aspecto de resolución vertical. Y entonces en el tamaño del fotograma tendríamos que tener 3840 píxeles en horizontal y 2160 píxeles en vertical. Si este vídeo estuviera en HD o lo quisiera en HD, entonces escribiría 1920 píxeles en horizontal y 1080 píxeles en vertical. El aspecto de resolución seguiría siendo horizontal, pero tendríamos una secuencia en Full HD y no en 4K. En este caso la queremos en 4K, porque los vídeos los hemos grabado en 4K. Así que escribiremos 3840 píxeles en horizontal y 2160 píxeles en vertical. El resto de ajustes los vamos a dejar como vienen de forma predeterminada, o los puedes modificar a tu preferencia. Y pulsamos en aceptar para aplicar estos ajustes. Después, una vez ha finalizado el montaje y la edición de tu vídeo, lo vamos a exportar. Nos dirigimos a la parte superior a la ventana de exportar. En primer lugar, en nombre del archivo vamos a escribir qué nombre le queremos dar a este vídeo. En la ubicación, si pulsamos aquí en la ruta, vamos a poder elegir dónde queremos guardar este vídeo final, por ejemplo en el escritorio. Y nos dirigimos a la ventana de formato, que es para poder seleccionar a qué códec queremos exportar nuestro vídeo final. Tendremos dos opciones, o H.265 o H.264. Es posible que tu ordenador no tenga instalados los drivers de H.265 o que no sea compatible con este códec. En ese caso, únicamente te aparecerá H.264. Así que en ese caso, utiliza H.264. Todo el procedimiento y los pasos a seguir que voy a explicar en este vídeo se aplican por igual tanto en H.265 como en H.264. El tutorial lo voy a realizar con H.265, pero al final del tutorial te voy a enseñar qué parámetros varían en H.264. Por si no conoces la diferencia, básicamente H.265 es un códec más moderno, que lo que va a hacer es comprimir mejor nuestro vídeo final y lo va a exportar con la mejor definición y resolución posible, pero no es compatible con todos los dispositivos, pantallas, monitores. Es posible que haya monitores o dispositivos antiguos que no pueden reproducir este formato de vídeo. A día de hoy, la gran mayoría de dispositivos móviles, televisores, monitores y pantallas modernos sí que pueden reproducir este códec. En cambio, el códec H.264 lleva existiendo muchos años y es el estándar, y este sí que es compatible con casi todos los monitores, pantallas y dispositivos del mercado. Pero si lo tienes disponible y quieres la mejor compresión, calidad y definición en tu vídeo, entonces selecciona H.265. También comentarte que la mayoría de plataformas web y plataformas sociales aceptan este códec, como por ejemplo YouTube. Ahora entramos en la sección de vídeo. Si quieres que tus ajustes de exportación sean los mismos que tus ajustes de secuencia, solo tienes que pulsar este botón, hacer coincidir con origen. Como puedes ver, los ajustes básicos de vídeo, en el tamaño de fotograma tenemos la resolución horizontal 4K, 3840 píxeles de ancho por 2160 píxeles de alto. Si por alguna razón quieres modificar esta resolución, desmarcas la casilla y en el desplegable seleccionas la resolución de tu preferencia, o puedes pulsar en personalizado y escribir tú mismo la resolución. Después la velocidad de fotogramas la tenemos en 25. Si por alguna razón quieres exportar el vídeo a otra velocidad de fotogramas, también puedes desmarcar la casilla y en el desplegable seleccionar qué tasa de fotogramas quieres exportar el vídeo. El aspecto lo mantendremos en píxeles cuadrados y para conseguir que Premiere la exportación procese el vídeo a la máxima calidad marcaremos estas dos casillas. La primera, procesar a la máxima profundidad, y la segunda, usar calidad de procesamiento máxima. La interpolación de tiempo seleccionaremos muestreo de fotogramas a no ser que queramos un resultado diferente. Y llegamos a la sección de ajustes de codificación, que esta configuración va a afectar a la velocidad que se va a exportar nuestro vídeo final. En el desplegable de rendimiento tenemos aceleración de hardware o solo software. Lo ideal es seleccionar aceleración de hardware, ya que va a utilizar la tarjeta gráfica de tu ordenador, pero obviamente va a necesitar una GPU de mayor nivel. Si no tienes disponible esta opción o no es compatible, entonces utiliza solo software. Lo único que tu vídeo tardará más en exportarse. En mi caso seleccionaré aceleración de hardware. Después en perfil de forma predeterminada nos marca principal. Podemos desmarcar la casilla y seleccionar entre principal o principal 10. Si tu vídeo final únicamente lo vas a utilizar para guardarlo y publicarlo en plataformas web, internet o plataformas sociales o entregarlo al cliente como un producto final, entonces selecciona principal. Si el vídeo que estás exportando crees que a futuro le vas a hacer alguna modificación de ajustes de color, o si estás exportando el vídeo en HDR, entonces utiliza principal 10. En este caso seleccionaré principal. Después tenemos dos apartados de nivel. El primero lo que define son los límites técnicos de reproducción. Esto no va a mejorar la calidad del vídeo ni el color.
Al ser un vídeo horizontal de 4K de 24 fotogramas por segundo, se nos marca automáticamente 5.1. Podemos desmarcar esta casilla y seleccionar el nivel que nosotros queramos. Básicamente, los vídeos horizontales en 4K de hasta 30 fotogramas por segundo seleccionaremos 5.1. Y aquellos vídeos que estemos exportando en 4K horizontal de hasta 60 fotogramas por segundo, que puede ser 50 fotogramas por segundo o 60 fotogramas por segundo, seleccionaremos 5.2. En este caso es un vídeo 4K horizontal a 25 fotogramas por segundo, entonces seleccionaré 5.1. Únicamente utilizaremos valores superiores como por ejemplo 6.0 cuando exportemos vídeos 4K con una tasa de fotogramas muy alta o cuando exportemos vídeos en 6K o en 8K. Y en el segundo apartado de nivel tenemos dos opciones, principal o alta. Seleccionaremos alta para que así la codificación sea en la mejor calidad posible. El espacio de color será el que tenemos ajustado en la secuencia, rec.709, porque es el estándar. Únicamente modificaremos este ajuste cuando queramos exportar el vídeo en un espacio de color de tipo HDR. Los gráficos en blanco HDR los mantendremos en 203 de forma predeterminada. También puedes modificar este ajuste desmarcando la casilla y seleccionando tú mismo en la ventana desplegable 203. El resto de ajustes los vamos a dejar como vienen de forma predeterminada. Y llegamos al apartado más importante, que son los ajustes de velocidad. Aquí es donde realmente vamos a modificar la calidad final de nuestro vídeo. En el desplegable de codificación de velocidad tenemos dos opciones, CBR o VBR un pase. Pero por cierto, si en el formato has seleccionado el códec H.264 en vez del H.265, aquí te aparecerá una tercera opción que es VBR dos pases, que básicamente lo que hace es hacer dos pasadas de codificación al vídeo entero. El códec H.265, al ser un códec más moderno, no necesita hacer dos pasadas, porque con una pasada consigue la mejor codificación. Entonces la diferencia entre CBR y VBR es que CBR realizará la codificación del bitrate de forma constante y VBR lo hará de forma variable. Por ejemplo, si nuestro vídeo tiene pocas secuencias, pocos movimientos y pocos efectos, podemos seleccionar CBR. Un ejemplo sería un vídeo de una entrevista o de un podcast, porque de esta manera mantendremos un bitrate constante. En cambio, si nuestro vídeo es dinámico, tiene muchas escenas, mucho movimiento o muchos efectos, entonces seleccionaremos VBR, porque la tasa de bitrate será variable. Habrá momentos que utilizará un bitrate más bajo y habrá momentos que utilizará un bitrate más alto para conseguir una mayor calidad. Si no estás seguro de qué seleccionar, pero quieres asegurarte de que tu vídeo tenga una codificación alta de bitrate durante todo el vídeo de forma constante, entonces selecciona CBR. Y en velocidad de destino, la tasa de megabytes por segundo, colocaremos un número alto. Este valor tiene que estar entre 30 y 100 megabytes, por ejemplo 90. Y después en el desplegable de calidad seleccionaremos la más alta. Tienes que tener en cuenta que con esta configuración tienes que volver a revisar que la velocidad de fotogramas por segundo de tu exportación final no haya cambiado. En este caso la mantenemos en 25. Y con esta configuración vas a asegurarte de conseguir la mejor calidad posible y la mejor codificación de velocidad posible. Pero el tamaño del archivo final de tu vídeo va a ser más pesado. Yo personalmente para la gran mayoría de vídeos personales o vídeos para clientes suelo utilizar VBR. Y el valor de megabytes por segundo de la velocidad de destino dependerá a cuántos fotogramas por segundo tengamos nuestro vídeo. Si estamos exportando un vídeo horizontal en 4K de hasta 30 fotogramas por segundo, puede ser 24, 25 o 30 fotogramas por segundo, el valor de la velocidad de destino en megabytes por segundo será entre 50 y 80. Si quieres asegurarte de conseguir la mejor codificación de velocidad, escribe el valor de 80. Por cierto, no es necesario subir este valor a números muy altos como por ejemplo 120. Porque lo único que va a hacer es aumentar el tamaño final del archivo. No nos va a mejorar la calidad ni la resolución del vídeo final. Estos valores que te he comentado son los límites que están diseñados para este tipo de vídeos con esta resolución y esta tasa de fotogramas y para donde van destinados, que son plataformas web o plataformas sociales. Tienes que tener en cuenta que luego hay plataformas como YouTube que van a volver a comprimir el vídeo, pero es mejor que tú se lo des con la mejor calidad posible para que así ellos también lo puedan comprimir a la mejor calidad posible. Y si el vídeo horizontal en 4K que estamos exportando lo queremos exportar a 50 o 60 fotogramas por segundo, entonces la velocidad de destino tendrá un valor de entre 70 a 100 megabytes por segundo. Si quieres asegurarte de conseguir la mejor codificación, escribe el valor de 100. En este caso, este vídeo que estoy exportando está en horizontal 4K, pero a 24 fotogramas por segundo, así que el valor de la velocidad de destino en megabytes por segundo será de 80. Después en la ventana de audio los ajustes que vienen de forma predeterminada estarían correctos, o los puedes modificar a tu preferencia. Y si has creado y escrito subtítulos en este vídeo, asegúrate que la ventana de subtítulos esté activada. En este caso yo no he escrito subtítulos, así que la mantendré desactivada. Por último, en esta ventana, en la parte inferior, tenemos el rango que podremos seleccionar que queremos exportar de nuestra secuencia, si toda la secuencia entera o la fuente de entrada y salida que hayamos seleccionado en la secuencia. Esta fuente de entrada y salida también la podemos seleccionar aquí. Con este marcador buscamos en qué punto queremos que comience el vídeo, pulsamos en esta herramienta para marcar la entrada, movemos el marcador y pulsamos en esta herramienta para marcar la salida y final del vídeo que queremos exportar.
pero en este caso quiero exportar el vídeo entero, así que seleccionaré la secuencia entera. En rango pulsaré toda la fuente. Y por último, en esta parte de aquí tenemos un resumen de todos los ajustes que hemos seleccionado. Revísalo y si todo está correcto ya podrás pulsar en el botón de exportar y ya tendrás tu vídeo final exportado. Antes de finalizar, si en el formato en vez de H265 estás utilizando H264, te voy a enseñar de forma rápida cuáles son los ajustes que tienes que modificar. En la sección de vídeo pulsaremos en el botón de hacer coincidir con origen, para igualar los ajustes con los de la secuencia. Tenemos el tamaño de fotograma en 4K, lo podemos modificar desmarcando la casilla si quisiéramos. La velocidad de fotograma lo mismo, podemos desmarcar la casilla y en el desplegable seleccionar la tasa de fotogramas que queremos exportar el vídeo. Marcamos las casillas de procesar a la máxima profundidad y la de usar calidad de procesamiento máxima. La interpolación de tiempo en muestreo de fotogramas y en los ajustes de codificación como hemos comentado anteriormente. En rendimiento, si podemos, seleccionaremos aceleración de hardware. Si no lo tenemos disponible, seleccionaremos solo software. Después en perfil desmarcaremos la casilla y en el desplegable tenemos varias opciones. Si el vídeo únicamente lo vamos a guardar, entregar al cliente o utilizar en plataformas web o en plataformas sociales, utilizaremos alto. Si el vídeo en un futuro le vamos a hacer ajustes de color o el vídeo lo vamos a exportar en HDR, entonces seleccionaremos alto 10, en este caso alto. Después en el valor numérico de nivel se aplica lo mismo que hemos comentado anteriormente. En este caso sería 5.1 porque es un vídeo 4K a 25 fotogramas por segundo. El espacio de color en Rec.709, los gráficos en blanco HDR en 203, el resto de ajustes los dejamos como bien de forma predeterminada y en el apartado de ajuste de velocidad, en el desplegable de codificación de velocidad tenemos CBR y podemos aplicar la misma práctica que hemos explicado antes, y en el caso de usar VBR es mejor utilizar el VBR 2 pases que no el de un pase, porque de esta manera realizará 2 pasadas de codificación. Y en los valores numéricos de megabytes por segundo de la velocidad, igual que antes. Si el vídeo que estamos exportando es de hasta 30 fotogramas por segundo, en la velocidad de destino escribiremos 80 y en la velocidad máxima 80. Y si el vídeo que estamos exportando está a 50 o 60 fotogramas por segundo, en la velocidad de destino escribiremos 100 y en la velocidad máxima 100. Y ya podremos exportar nuestro vídeo final, pero con el formato del códec H.264. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.